Para mí es muy importante esta actividad porque voy a presentar a un intelectual muy atractivo. Fue profesor fundador de la Escuela de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela, que es la casa más importante universitaria de Venezuela, pero además fue, entre otras cosas, diputado, e incluso tiene una faz periodística porque fue director del Diario de Caracas, que fue un diario fundado, como ustedes saben, por argentinos en el exilio, que fue Rodolfo Terráneo y Tomás Eloy Martínez, y hace poco estuvimos almorzando con el hijo de Tomás Eloy Martínez. Y fue la primera persona que cuando yo fui a Venezuela en el 2011 leí, ¿no? En los pasillos de ingeniería de la Universidad Central. Ahí hay una cantidad enorme de librerías, ¿no? Creo que ya están desapareciendo. Y conseguí estos tomos de temas de historia de Venezuela, que para cualquier persona que no es un avesado, no está introducido al tema de Venezuela, es una manera muy interesante de introducirse. Y después, pero anterior a ese trabajo está Pueblo y Petróleo, la política venezolana, que es un trabajo muy interesante que lo hizo durante una beca en la Universidad de Oxford, durante un tiempo, y este es su último trabajo, que se llama La renta y el reclamo, que es de hace aproximadamente 5 años, que también es un trabajo muy importante. Como ustedes verán, en todos los libros, no en todos, pero en algunos muy importantes, habla de la renta y habla del petróleo como un factor clave para entender la lógica de la política venezolana. Y una manera de introducirlo a este diálogo es preguntarle por qué después del boom petrolero más importante y más impresionante de la historia, nunca el barril de petróleo había llegado a esos niveles, nunca había gozado una bonanza petrolera tan grande Venezuela, esté atravesando por una catástrofe social y económica que va a ser tema de estudio, es tema de estudio y es tema de análisis, y seguramente en muchos años vamos a analizar lo que está pasando en Venezuela, porque es algo que no tiene antecedentes y es algo inédito. ¿Por qué ese contraste después de tantos años de bonanza a esto? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a José Guillermo por haberme invitado a esta conversación, y muchas gracias a ustedes por su presencia aquí. ¿Está aprendido esto? No sé. Sí, está. Yo conozco muy bien la política argentina, y que a veces pienso que conozco más de política argentina que de política venezolana, porque vengo todos los años a Argentina. Mi hijo, que está aquí presente, hace 15 años vive en Argentina, se casó con una argentina, tengo 2 nietas porteñas, y vengo todos los mayos a pasar un mes aquí, y sigo la política argentina con muchísimo interés, desde Caracas. Veo todos los días Intratable, Animales Sueltos, leo Perfil, Página 12 de la computadora de Caracas, o sea que estoy muy familiarizado con la política de aquí, me parece interesantísima. ¿Se escucha bien atrás? No. Pero desde luego no es nuestro tema, ¿no? La pregunta de José Guillermo, efectivamente, ¿qué pasó? Venezuela vivió, digamos, 10 años plenos, en cifras gruesas, desde el año 2000 hasta el año 2010, de una bonanza petrolera, como decía José Guillermo, sin precedentes. Y después de esa bonanza, donde Venezuela recibió, que se calcula más o menos $1 billón, $1 billón español, pues no quedó nada. Y Venezuela, como ustedes saben, está sufriendo una catástrofe económico, social, política, psíquica, cultural, de magnitudes. Probablemente, ha dicho Felipe González por ahí que él nunca había visto en toda su vida política un proceso de destrucción de un país que ha visto en Venezuela en estos 15 años, en los 19 años. Y es cierto, no creo que el caso venezolano tenga precedentes
exagerando allí, por ahí, en el mundo. Entonces, ¿qué pasó con ese billón de dólares? Bueno, por supuesto, estamos hablando de 19 años y un largo proceso donde hay que distinguir etapas. No es lo mismo del año 2000 al 2003, no es lo mismo del 2003 al 2012 y no es lo mismo la etapa de Maduro, que tiene sus propias especificidades del año 2013. Pero como no podemos entrar en los detalles de un proceso muy complejo y muy largo ya, yo resumiría la pregunta mi respuesta a la pregunta de José Guillermo diciendo, bueno, vamos a desentrañar dos o tres factores muy gruesos que nos expliquen hasta donde se puede esta tragedia, o esta catástrofe, o este enorme fracaso en el uso de una cantidad tan monumental de renta petrolera. El primer factor, yo lo escribiría o lo titularía el proyecto político de Chávez. Y esto va más allá, esto para mí tiene una dimensión muy profunda, o más profunda de lo que podría uno pensar en primera aproximación. Cuando hablo del proyecto político de Chávez, no hablo de las estrategias de Chávez para consolidarse, para permanecer en el poder político. Voy a algo que creo que es un poco más profundo, porque en mi concepto, y por supuesto les estoy dando mi versión de las cosas, el proyecto político de Chávez tiene como centro la constitución. Creo que en Argentina prefieren la palabra institución, de un pueblo chavista, la constitución de un sujeto político llamado pueblo, y que sea un pueblo cuya fuente de identidad y de constitución como tal pueblo sea la persona, el vínculo con la persona de Hugo Chávez. Para decirlo de una manera resumida, la constitución de un sujeto colectivo, un pueblo chavista, todos cuyos miembros deban decir soy chavista, luego existo políticamente. A ese nivel y en ese sentido, Chávez da a la renta petrolera un uso político en ese sentido profundo de la expresión. Es decir, la renta petrolera para Chávez es, antes que nada, en mi opinión, un instrumento de constitución del pueblo chavista. Es decir, voy a canalizar yo, Hugo Chávez, y yo, Hugo Chávez, en el sentido más personal e individual de la expresión, voy a usar la renta petrolera para constituir, entre otras cosas, entre otros instrumentos con los que voy a contar con la renta petrolera para constituir un pueblo chavista. Un pueblo chavista que además es constituido en el formato, o dentro de la concepción, amigo-enemigo. Es decir, es un pueblo chavista enfrentado a otra cosa que no es pueblo, y que la llamaremos como ustedes quieran: lacayos del imperio, oligarquía, traidores al libertador, en fin, de formato amigo-enemigo. La lista de calificativos es bastante tradicional para un país latinoamericano. Ustedes creo que la conocen muy bien. Y entonces, ese es uno de los destinos fundamentales, de los usos fundamentales que le da Chávez a la renta petrolera. Y eso se traduce, en el caso de la renta petrolera, en una enorme cantidad de recursos destinados a ser el soporte material de esa constitución del pueblo chavista, a través de programas sociales, a través de dádivas, a través de todo lo cual rodeado de una enorme simbología. El PDVSA es de todos, ahora el petróleo es de todos, y
ese todos en realidad no es todos. Ese todos en realidad es el destinatario privilegiado de esa canalización de la renta. Y por allí se van una enorme cantidad de recursos que no tienen ningún potencial reproductivo. Es un uso de recursos que yo ya destinado sobre todo a lo que yo llamaría una política de reconocimiento. Porque esa constitución del pueblo chavista tiene como uno de sus ingredientes fundamentales es yo te voy a reconocer por primera vez. ¿Qué habría que hacer? Historia, irse atrás un poco y hablar un poco de los 40 años previos a Hugo Chávez y distinguir las etapas, pero digamos que en los últimos 10 años de ese periodo de 40 años de la democracia representativa de partido, Venezuela vivió un proceso de empobrecimiento importante que hizo perder de vista y de recuerdo pues, los 30 o 20 años anteriores, que fueron desde otro punto de vista muy brillante y muy progresista. Pero en términos reales, la memoria histórica activa del venezolano del año 2005, por decir algo, lo que él recordaba era un proceso de deterioro y empobrecimiento de la democracia de partido, y ahora venía este hombre con una enorme cantidad de recursos en su bolsillo a reconocerme, a lo que llaman ahora visibilizarme, y esto tenía una traducción material que eran dádivas de muy diversos tipos. Podía ser educación elemental, podía ser el servicios primarios de salud, podía ser edificios de vivienda de estilo muy soviético en su arquitectura, pero viviendas al fin, y muchas, miles. Y bueno, eso se comió, si vamos a usar esta expresión, una buena parte de ese billón de dólares, una parte, y eso no tenía ningún potencial reproductivo, porque en realidad era un dinero que más allá de que hiciera sentir, por decirlo así, entre comillas, bien a quien lo recibía, pues no era que estaba recibiendo una formación educativa, técnica, que te permitiera luego convertirte en un técnico de calidad, o en un emprendedor, o en un pequeño empresario. No, esa no es la idea. La idea es que aprendas a leer y ya verás después qué haces, pero en realidad por ahí no va la cosa, de crear una economía productiva, competitiva, dinámica, y vamos a pasar a ese factor. Entonces tenemos en primer lugar una manera de usar ese billón de dólares sin potencial reproductivo, de esa manera, destinada a constituir ese pueblo chavista, el pueblo de Chávez. Bueno, ese es un primer elemento de la respuesta a la pregunta de José Miguel. Luego está un segundo elemento que tiene que ver, no sé si llamarlo ideología, teorías económicas de partida, conocimiento o ausencia de él, es decir, el condicionamiento ideológico que tiene Chávez para usar esa renta petrolera. Digamos, bueno, ok, ya tenemos en cuenta que un trozo de ese billón de dólares se va en el canal de la constitución del pueblo chavista. ¿Y qué pasa con muchísimo que queda? Entonces, otro trozo es el uso económicamente extremadamente desacertado de esos recursos, por falta de acierto en la concepción ideológica, por indefinición, por el atractivo que Chávez siente por la figura de Fidel Castro, o por el castrismo, o por una vaga cosa llamada socialismo del siglo XXI, muy difícil de definir, pero que en todo caso tiene como nota un sesgo anticapitalista, un sesgo antiempresarial, un sesgo anticompetitivo, un sesgo antiproductivo, y además un sesgo, y esto es importante, un sesgo fuertemente antiliberal, en el sentido
un clásico, digamos, de la palabra, sobre todo en el sentido más político incluso de la palabra, de la idea de derechos individuales, de derechos de propiedad, de reglas de juego, de seguridad jurídica, de separación de poderes. Porque tengamos en cuenta, voy a retroceder un poquito al tema de la constitución del pueblo chavista, que ese proceso de constitución del pueblo chavista tiene un vértice cada vez más poderoso y cada vez más omnipresente y permanentemente en acción, que es el mismo Hugo Chávez, que acumula cada vez más poder y que acumula cada vez más discrecionalidad. Y esa discrecionalidad, el contenido de esa discrecionalidad, aparte del deseo de constituir un pueblo chavista, es un contenido antiliberal, es un contenido estatista, es un contenido socialista, en un sentido vaguísimo de la palabra, pero que en todo caso no va por los lados de la inversión privada, de la seguridad jurídica, de la división de poderes, de los derechos de propiedad. Y entonces, ese uso de los recursos económicos, ya hablando en el sentido de la política económica, se traduce en expropiaciones, en un intervencionismo extremadamente alocado. No sé si ustedes han visto, no sé cómo, hay unas escenas famosas en Venezuela, en la época de apogeo de Chávez, en la época en que ese proceso de concentración de poder estaba en su apogeo, valga la redundancia, la repetición. Hay una escena muy famosa, que Chávez está paseando por el centro de Caracas, una serie de locales comerciales. ¿Qué hay ahí? Le pregunta a algún colaborador, ¿qué hay ahí? Presidente, allá hay un centro comercial de joyería. Expropiese. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, un conjunto de oficinas, un edificio de oficinas. Expropiese. Eso es más o menos el Chávez en su forma más desnuda. Y por supuesto, como ustedes comprenderán, nadie con nuestro dedo de frente, ni venezolano, ni de fuera, decir, voy a meter aquí dinero, voy a invertir, voy a emplear mi capacidad productiva, voy a crear una empresa. Y entonces esa enorme cantidad de recursos se va consumiendo en expropiaciones, en creación de empresas del Estado extremadamente alocadas, como dije antes, en la creación de un supuesto sistema de producción social a base de cooperativas, de empresas autogestionadas, de empresas cogestionadas, pero que en realidad lo que son un gran sumidero de recursos. Se va chupando la parte de lo que quedó, de lo que se salvó del otro proceso que dije antes, que se va chupando eso. Y claro, dentro de todo esto oculto, todo lo negativo que está implícito en lo que estoy describiendo, oculto por la enorme bonanza petrolera. Es decir, Venezuela estuvo 8 años nadando en dinero. No había manera de... Y efectivamente, ese proceso, todos estos procesos de una u otra vía, y me acuerdo pues que el gobierno se llenaba la boca con estas cosas, efectivamente bajó los niveles de pobreza, efectivamente bajaron los niveles de desigualdad, eso es verdad, efectivamente hubo varios trimestres de crecimiento económico a tasas chinas, es verdad también, porque era un tiro al piso, es decir, muchísimo dinero, entregarle dinero a la gente, y eso crea un boom de demanda espectacular. Y bueno, y las empresas que no estaban dispuestas a invertir, pero sí estaban dispuestas a utilizar su capacidad instalada al máximo. Entonces la economía crecía. Y como ustedes saben, un boom de importaciones que también se cuenta en el PIB. Aspectos importantes de ella. Entonces en Venezuela, el ministro de Planificación se llenaba la boca hablando de las tasas de crecimiento venezolano. Ese es otro pilar de dónde se fue ese billón de dólares. Estos son, digamos así, los pilares que van
llamaría yo decente, ¿no? En el sentido de que, bueno, mal que bien responde uno a un proyecto político. Está bien, Chávez quiso constituir el pueblo chavista, en el sentido, desde el punto de vista, y más si tú te consideras, como en el caso de Chávez. Ustedes han tenido en Argentina, creo, fenómenos de ese tipo alguna vez, un mesías, la encarnación del pueblo, la voz del pueblo, la famosa frase yo no soy yo, sino un pueblo, que en una caso ya que es una especie de mantra de ciertos líderes, ciertos tipos de líderes. Bueno, pero está bien. Luego está una concepción económica desastrosamente equivocada, pero bueno, concepción económica al fin, aunque también de repente es mucho llamarla así, pero vamos. Y luego está un gran trozo, que ese sí ya no es decente, que es la corrupción. Bueno, Chávez se fue creando en torno de mil maneras un entramado de corrupción verdaderamente gigantesco. De ese billón de dólares se calcula, yo comparto ese cálculo, que pueden haberse más o menos perdido por ese sumidero 300.000 millones de dólares. Varios de los jerarcas del chavismo de esa época posiblemente estarían en la revista Forbes si ese dinero fuera blanco, porque son personas con miles de millones de dólares en su cuenta. Entonces ese es un tercer gran trozo que tiene que ver, ya estamos en otro plano, el entramado de poder que se va construyendo como malla de sostenimiento fáctico del régimen. Porque, por ejemplo, buena parte de ese entramado incluye a las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces ahí hay muchísimo dinero que se va desde, y aquí ustedes tienen que tener en cuenta toda la pirámide, ¿no? Porque están los jerarcas que podrían estar en la revista Forbes. Pero luego está el capitán de la Guardia Nacional, que es más o menos algo parecido en Argentina en la gendarmería, el capitán de la Guardia Nacional que está en la frontera con Colombia, que ese no estará en la revista Forbes, pero puede tener 3 millones de dólares fácilmente. Pedir la baja y olvidarse de la Guardia Nacional, y como de ellos tuve conocido casos. Entonces es una pirámide gigantesca donde las Fuerzas Armadas juegan un papel muy importante. Pero de allá eso forma parte del entramado de poder fáctico que se va construyendo como malla de sostén del régimen chavista. Entonces, bueno, esa sería una primera aproximación. Yo sí insistiría o subrayaría, no sé si puede aparecer más tarde en la conversación o en la pregunta, distinguir esto de la etapa de Maduro, porque yo estaría de acuerdo en general, no, plenamente de acuerdo con que, digamos que en esos años se sembraron todas las bombas de tiempo que iban a